Se denomina danzas folclóricas a aquellas que reúnen los requisitos de ser anónima, de ser popular y que cumplen una función social. Ejemplos claros de esto lo son el torito pinto en sus diferentes versiones, los cumpas, el barreño y los historiantes. También están las denominadas danzas de proyección folclórica, y que son aquellas que reflejan un hecho folclórico por medio de una coreografía. Así, en unos cuantos minutos se puede representar un baile que, visto en su lugar de origen, puede durar horas, retomando los pasos originales para la misma, pero de forma estilizada, utilizando el vestuario adecuado, presentándola de una forma llamativa y agradable al público. Se denomina danzas populares costumbristas a aquellas a las que se le conoce el autor y reflejan una actividad cotidiana, como el trabajo de ciertas personas. Ejemplo de estas son las cortadoras, el pregón de los nísperos, el carbonero. Partiendo de esto se puede hacer una coreografía apegada a la temática de la melodía, o lo que se ha querido reflejar con dicha producción artística. Las danzas de la zona occidental de El Salvador son los cumpas, el baile del sopilote y el jejeu. Las danzas de la zona central de El Salvador son el son de los viejos, los historiantes de Panchimalco, los historiantes de Santiago Texacuangos, los chapetones, el cuche de monte, los historiantes de Santo Tomás, el tigre y el venado de San Juan Nonualco, el son del torito pinto en San Antonio Abad, el piojo y la pulga, el barreño. En la zona oriental podemos encontrar estas danzas: los emplumados de Cacaopera, los negritos de Cacaopera, los historiantes de Conchagua, la yeguita de Chilanga, el santo tingo de Semsembra. Entre las danzas de carácter costumbristas o populares están los izalqueños, los nahuizalqueños, las cortadoras, el carbonero, el pregón de los nísperos, las floreras, el día de la cruz, el suc, el sombrerito de Tenancingo, el mercado, la panchita, los cantaritos de Nonualco, el baile de los chales y el son guanaco. Se entiende por música descriptiva aquella que tiene como objetivo evocar ideas, escenas, estados de ánimo o imágenes en la mente del oyente. Este concepto se aplica exclusivamente en la tradición de la música clásica europea, mayoritariamente en la música del periodo romántico del siglo XIX, periodo en el cual goza de gran popularidad. Generalmente, el término se reserva a las obras puramente orquestales, así que no es correcto utilizarlo en la ópera y los lieds. Durante el Renacimiento, muchos compositores se decantaron a favor de la música programática, y esto culminó en una gran cantidad de obras descriptivas, muchas de ellas para clavecín. Algunas obras importantes son The Fall of the Leaf, de Martin Pearson, o La Batalla, de William Bell. El periodo barroco. Del barroco, la obra más famosa se considera Las Cuatro Estaciones, de Antonio Vivaldi, un conjunto de 4 conciertos para violín, que imita las estaciones del año,
con efectos como la lluvia, el zumbido de las moscas, vientos helados y etc. Periodo clásico. Este fue el periodo que produjo menos música programática. Esto se debió a que la música se nutría de sus recursos internos, inspirados en las obras compuestas en forma de sonata. Sin embargo, un cierto número de las primeras sinfonías de Franz Joseph Haydn se consideran música descriptiva. El romanticismo es un movimiento artístico e intelectual que se implanta a finales del siglo XVIII. Nace como una reacción contra el neoclasicismo y la Ilustración. En él se busca plasmar los sentimientos del autor y el recuerdo de un pasado glorioso y misterioso. En cuanto a pintura, las composiciones se cargan de valores simbólicos y surgen nuevos temas, como lo religioso, lo social y la naturaleza. En cuanto a arquitectura, esta se vuelve ecléctica y decorativa, promoviendo las formas del pasado. Vuelve a la moda el gótico. Durante el romanticismo, la música programática floreció debido a que este tipo de música compartía los ideales filosóficos de la etapa, y nombrosas fueron las composiciones en este periodo, motivadas por las grandes posibilidades que ofrecía la orquesta romántica. Los compositores más famosos de esta etapa son Beethoven, con su Sinfonía número 6, Camille Saint-Saëns y su Danza Macabra, y Paul Dukas y su Aprendiz de Brujo, entre otros. Finalmente, del siglo XX destaca la suite lírica de Alban Berg, que al principio estaba considerada como música absoluta hasta que se descubrió que encajaba completamente dentro de la música programática. Características musicales. En el periodo romántico, la música empezó a ser más personal, expresando diferentes ideas, sentimientos o pensamientos. En el romanticismo surgen dos nuevas formas de música programática, la sinfonía programática y el poema sinfónico. La sinfonía programática es una sinfonía que, en lugar de basarse en una estructura formal, se desarrolla en torno a la descripción de un programa o argumento, generalmente de carácter literario. Esta suele ser también una obra de larga duración. El creador de este género es el compositor francés Hector Berlioz. El poema sinfónico consiste en una obra orquestal cuya finalidad es mover sentimientos y despertar sensaciones, o describir una escena reflejada en el título. Generalmente consta de un único movimiento y está escrito para orquesta, aunque generalmente también puede estar escrita para piano o pequeñas formaciones orquestales. El primero en utilizar este término fue el compositor Franz Liszt, con sus 12 poemas sinfónicos. Y para finalizar, un dato interesante, más bien anécdota. Johannes Brahms accedió a recibir la visita de una cantante a la que él consideraba bastante mediocre. La intención de la joven intérprete era que el músico le cediera una de sus composiciones, para poder así adjuntarla a su repertorio. En estos momentos, ninguna de las que tengo escritas es apropiada para usted, por lo que deberá esperar un poco, dijo Brahms. Ante la insistencia de que tendría que esperar mucho tiempo, Brahms contestó: no se lo puedo decir, pero las únicas canciones que le prestaría son mis obras póstumas. Así tendré la seguridad de no irselas cantar. El grupo de chanchona se compone de la chanchona, que es el bajo, y luego tiene que ser de violines y guitarra y vihuela y conga. La chanchona es el que le da el sonido a toda la música. Si usted escucha, puede escuchar allí un par de violines con guitarra y no se siente bonito. Pero si ya se le mete el bajo chanchona, ya agarra otro ritmo y como que la gente le gusta más. El primero es el bajo, la chanchona, el que tira el mejor sonido sólido, que es la base principal. Tum, 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 tum. Esa es la base principal. Y ahí entra el violín a un tiempo con la chanchona. El bajo chanchona, el completo, es el de 3/4. Ya hay cello, ya son números más bajos. Pero el bajo chanchona ya es como este.
Le decimos chanchona porque el bajo, por ser grande, ¿va? Ya le quedó el nombre de chanchona. La 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 la. Cuando no nos sabemos la letra de una canción, por lo general la tarareamos. Eso significa seguir la melodía o la frase melódica, como también se le conoce. Melodía viene de la palabra griega meloidía, que significa cantar, y a mí me encanta cantar. Quiero invitarlos a que sigamos juntos y exploremos estos conceptos básicos sobre la melodía. Acompáñenme. Una melodía es una sucesión de sonidos. Imaginemos que es una línea y mientras la vamos recorriendo se van activando sonidos uno por uno con diferentes alturas y duraciones. La melodía o la frase melódica está ligada al ritmo. Es una combinación de sonidos de diferente altura, sonidos agudos y graves, y de distinta duración, sonidos cortos y largos. La melodía es la esencia de la canción, porque es lo que la hace fácil de reconocer o de recordar. Nos genera una sensación de principio y de final, como una sola unidad, una sola pieza. Y por supuesto la melodía nos puede evocar o transmitir sensaciones, sentimientos o emociones. En la vida cotidiana encontramos múltiples melodías, pero musicalmente una melodía demuestra una intención, una construcción organizada. La melodía se construye con una o más frases musicales que se repiten de distintas maneras a lo largo de la canción. Aquí hay un ejemplo muy claro de cómo se compone o se construye una melodía. Este es un fragmento de la Sinfonía número 94 en Sol mayor de Haydn, el compositor austriaco conocido como el padre de la sinfonía. Esta es una gran frase melódica y a su vez está compuesta por frases melódicas más corticas así. ¿Cómo les pareció? ¿Complicado? No, que va, es facilísimo. Con estas nociones básicas ya todos podríamos componer melodías, porque sabemos que es la sumatoria de varias frases musicales cortitas que forman al final una gran frase musical. Para que lo entendamos más fácil, tomemos un pedacito de nuestro repertorio infantil. Estaba el señor Don Gato, sentadito en su tejado, mara, miau, 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 miau. Sentadito en su tejado. Muy bien, mis queridos, comprometidos y juiciosos viajeros. Ya tenemos las bases para estructurar una melodía. Recuerden visitarnos en nuestra página web www.viajerosdelpentagrama.gov.co y nosotros también a través de nuestras redes sociales estaremos muy pendientes de sus comentarios e inquietudes. Hasta una nueva videoemisión, viajeros. Yo soy Diana Ángel y esto es Viajeros del Pentagrama. Chao. En el capítulo de hoy vamos a ver una de las partes más importantes a tener en cuenta a la hora de realizar una audición o un análisis musical, y es la textura. La textura podríamos decir que es la forma en que se relacionan las distintas voces que participan dentro de una misma obra musical. Y en el vídeo de hoy voy a explicaros 4 tipos de textura: la monódica, la homofónica, la polifónica o contrapuntística y la melodía acompañada. La textura monódica o monofónica es la textura en la que hay solo una melodía. Aunque participen muchas voces o muchos instrumentos, esos instrumentos tocan solo una sola melodía. A veces se dobla a una octava, pero en general van al unísono. Al unísono significa que van todos con la misma melodía. Y es lo que pasaba, por ejemplo, en el canto llano. En la textura homofónica, todas las voces se mueven a la vez
o sea, con los mismos patrones rítmicos o parecidos, pero con melodías diferentes. Homofonía es esto. En la textura polifónica o contrapuntística, cada voz o cada instrumento desarrolla su propia línea melódica y estas convergen en la misma obra. Finalmente, la melodía acompañada, la misma palabra lo dice, es una melodía principal que es acompañada por otros instrumentos, que es lo que pasa, por ejemplo, en el rock, en el pop, cuando, por ejemplo, una voz está cantando y un piano o una banda detrás le está acompañando. San Joaquín y Santa Ana eran los ganasteros. La forma musical es la estructura de una obra musical, es decir, las partes que tiene. Tanto las obras largas como las cortas tienen una forma musical. Normalmente, las formas elaboradas provienen de otras más simples que llamamos formas básicas. La más sencilla es la forma estrófica. Consiste en una única sección que se va repitiendo. Generalmente se utiliza con texto y este va cambiando. El ejemplo más claro lo encontramos en los romances medievales. Las estrofas tenían el mismo número de versos, de tal manera que la misma música servía para todas las estrofas. Madrugaba el conde Olinos, mañanita de San Juan, a dar agua a su caballo a las orillas del mar. Mientras su caballo bebe, canta un hermoso cantar. Las aves que iban volando se paraban a escuchar. Bebe mi caballo, bebe, Dios te me libre del mal, de los vientos de la tierra y de las furias del mar. Forma binaria. Consta de dos secciones, A y B, que se repiten o no. Escuchamos un ejemplo sin repeticiones. Forma ternaria. Son tres secciones, siendo la tercera una repetición de la primera. Tema con variaciones. Hay una única sección
que va modificándose en las sucesivas repeticiones. Escuchamos algunos fragmentos.